Cristina Maestre, que es consultora de Igualia. Así, para eliminar la discriminación, para conseguir esta completa inclusión de todas las personas del colectivo LGTBI. ¿Cómo funciona la herramienta, la norma, esos estándares? Pues concretamente nos va a hablar de ello Cristina, así que adelante. Cuando era pequeña me costaba entender las diferencias de género. Entendía que había dos cajas y que cada caja tenía un nombre y que dentro de esas cajas había atributos muy diferentes y casi siempre contrapuestos. Yo no sabía quién había creado estas cajas, pero tampoco sabía quién había creado mi casa y aún así tenía una. Así que no me parecía descabellado tener que vivir en una de esas cajas, igual que vivía en una casa. Sin embargo, había una diferencia fundamental entre mi caja y mi casa. En mi casa, mi madre podía cambiar el color de las paredes o yo podía elegir la cenefa que decoraba mi habitación. En mi caja no podía cambiar nada. El color de mi caja, el tamaño de mi caja, las paredes de adjetivos que formaban mi caja, eran inamovibles, eran eternos y eran exactamente los mismos para todas las personas que compartían mi caja. Ya os podéis imaginar que no me gustaban las cajas. ¿Os imagináis que al nacer os pusieran en una casa de la que no podéis salir? Una casa con utensilios que tendrás que usar para sobrevivir, que igual lo sabes usar o igual no, y en la que tendrás que permanecer toda tu vida. Y sabes que hay otro tipo de casa porque las ves cuando te asomas por la ventana a través de los barrotes, totalmente diferente, con otros utensilios que igual sabes usar o igual no, pero da igual, porque no puedes vivir en ella. A lo mejor la casa que te ha tocado te encanta y vives feliz en ella durante toda tu vida. Es la mejor casa del mundo, así que te da igual que tenga barrotes. Pero igual es al contrario. Igual no sabes usar los utensilios de dentro. Igual no eres capaz de vivir dentro de ella. Igual simplemente no te gusta tener barrotes en las ventanas. Y alguien podría decirte, oye, al menos tienes una casa. Bueno, es una manera de verlo. Pero una casa de la que no puedes salir y con barrotes en las ventanas, pues igual no es una casa. Yo tuve suerte, porque cuando estaba en mi casa no estaba en mi caja. El resto de las personas de mi casa estaban en sus cajas, pero nunca me hicieron pensar que yo también tenía que estarlo. Así que yo creé mi identidad fuera de la caja. Esto hizo que a medida que iba creciendo, yo hiciera mi casa más grande y la construyera alrededor de personas que tampoco me exigían estar dentro de mi caja. Muchas veces porque estas personas tampoco estaban dentro de la suya o estaban sin estar del todo a gusto. En muchas ocasiones tuve que ver cómo a esas personas intentaban empujarlas dentro de sus cajas, a veces con palabras o a veces por la fuerza. Y era muy consciente de que el único motivo por el que yo no recibía el mismo trato era porque se presuponía que ya estaba dentro de la mía. En otras ocasiones tuve que ver a las personas contorsionarse para meterse dentro de sus cajas solo para evitar que fueran otras quienes las empujaran dentro. Y probablemente os preguntéis qué tiene que ver todo esto con la norma SGI de 20. Pues la norma SGI de 20, como su nombre completo nos indica, es un sistema de gestión de igualdad y diversidad. Y aquí, en este contexto, diversidad es todo lo que no se ajusta a esas dos cajas. Saliéndonos de la metáfora de las cajas, lo que la SGI de 20 pretende conseguir es eliminar la discriminación y a su vez conseguir la completa inclusión en el ámbito laboral de todas las personas pertenecientes al colectivo LGTBI+. Es una evidencia que, a pesar de que el camino a recorrer aún sea largo, cada vez la sociedad y como parte de ella las organizaciones es más consciente de que avanzar en esta dirección es la única manera de dirigirnos hacia el futuro. Lo que la SGI de 20 pretende ser es una herramienta de gestión para todas esas empresas que deciden establecer políticas de inclusión y no discriminación hacia el colectivo LGTBI, asegurando que este compromiso se traduce en hechos y proporcionando las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Y os preguntaréis cómo hacemos esto. No todas las empresas van a necesitar las mismas herramientas ni van a poder usarlas de la misma manera. Sabemos que cada empresa se comporta como una microsociedad
con características específicas, y el propio colectivo LGTBI comprende circunstancias y necesidades muy diferentes. Si bien es cierto que el fin último es el mismo, las acciones necesarias para llegar a él pueden variar. Para poder tener todos estos factores en cuenta, lo que la SGI de 20 propone es el análisis transversal de todas las áreas de la organización para la detección y la identificación de necesidades, siempre respetando el derecho a la intimidad y la confidencialidad de las personas trabajadoras. Sin embargo, es importante que la participación en este sistema no recaiga solo en la dirección de la empresa de manera unilateral, sino que se cuente también con las propias personas trabajadoras para conocer las necesidades reales y, sobre todo, identificar posibles acciones prioritarias. De esta manera, se podrá establecer un plan de diversidad donde se reflejen todas las acciones, así como el cuándo y el cómo se llevarán a cabo. Por tanto, y como base de este plan de diversidad, la dirección de la empresa deberá comprometerse a proporcionar unas condiciones laborales con el fin de fomentar la inclusión, el respeto y eliminar la discriminación y actos por acoso por razones de orientación sexual, expresión o identidad de género. También deberá establecer objetivos de diversidad con el fin de proporcionar un marco de referencia teniendo en cuenta las particularidades del colectivo LGTBI. Además, debe evidentemente comprometerse a cumplir la normativa legal relativa a la inclusión y al respecto del colectivo LGTBI y eliminar o, en su defecto, reducir cualquier riesgo relativo a la discriminación por razones de orientación sexual, expresión o identidad de género. Pero además, y para garantizar unas acciones que se ajusten a la realidad de la organización, se deberán establecer, implantar y mantener procesos para la consulta y la participación de todas las personas trabajadoras. Y para eso se deberá proporcionar todos los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para realizar la consulta y la participación, siempre evidentemente, y como hemos dicho antes, respetando el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de cada persona. Se debe proporcionar también el acceso a la información, la cual debe ser clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión. Se deben además determinar y eliminar los obstáculos o las barreras de la participación y minimizar todas aquellas que no puedan eliminarse. Se debe establecer la política de diversidad en el trabajo asignando roles, responsabilidades, autoridades, determinando cómo cumplir todos los requisitos legales y estableciendo y planificando el cumplimiento de estos objetivos. Además, se debe determinar qué parte del sistema necesita que se le realice un seguimiento, una medición y una evaluación y asegurarse de que esto se cumple con la mejora continua. Además, se debe enfatizar la consulta a las personas trabajadoras no directivas para determinar necesidades y expectativas. Y por último, se debe decidir cómo comunicar la información, qué medidas de control se van a implantar y cómo se va a llevar a cabo esta implantación, además de establecer un procedimiento de investigación para cualquier incidente de discriminación por razones de orientación sexual, expresión o identidad de género, además de identificar y aplicar acciones correctivas. Y este último punto es especialmente importante, el contar con un protocolo específico diseñado para poder identificar, evaluar y controlar cualquier tipo de acto discriminatorio por razón de identidad de género u orientación sexual contra las personas trabajadoras. Para esto se deben considerar elementos como la organización del trabajo, los distintos factores sociales, el liderazgo y la cultura de la empresa, las actividades rutinarias y las no rutinarias, los cambios reales o que se hayan propuesto en la organización, ya sean a nivel operacional, de proceso o de tipo de sistema de gestión, y sobre todo los casos o posibles casos de discriminación o acoso por razones de orientación sexual, expresión o identidad de género de los que ya se tengan conocimiento. Pero no solo es importante actuar sobre las peores formas de discriminación, como puede ser el acoso motivado por lacras como la homofobia o la transfobia. Debemos tener presente que, mientras que la discriminación o directamente el odio son fáciles de identificar, existen sesgos inconscientes imbuidos en nuestra persona que pueden estar actuando sin que nos demos cuenta en muchas otras áreas. Por eso es importante establecer mecanismos para evitar que estos sesgos inconscientes entren en juego en la medida de lo posible. Para ello, se deben establecer criterios de inclusión para las personas del colectivo LGTBI en todos los procesos, actividades compatibles
teniendo en cuenta cada una de las particularidades de este grupo. Se deben controlar estos procesos según los diferentes criterios para fomentar una inclusión eficaz de las personas del colectivo dentro de la organización. Y además, se debe procurar la adaptación del trabajo de las personas trabajadoras que hayan sido víctimas de algún tipo de discriminación por razón de su orientación sexual, su expresión o su identidad de género. Cuando comencé esta ponencia utilicé una metáfora sobre cajas y casas y dije que yo tuve la suerte de rodearme de personas que nunca me juzgaron por no estar en una caja. Tuve suerte al no tener que justificar si estaba o no estaba dentro de mi caja, si tenía caja siquiera, y tuve suerte de que aquellas personas con las que me topé y que preferían que todo el mundo estuviera en sus cajas, dieran por hecho que yo estaba en la mía y que jamás me cuestionaran. Poder vivir conforme a lo que eres no debería ser cuestión de suerte. El artículo 35 de la Constitución española habla de que todas las personas tienen derecho al trabajo. Pero el trabajo es algo más que un derecho. Es una necesidad que va más allá de la remuneración económica. Es el motor que marca el ritmo de la vida de las personas. Es parte fundamental de la construcción de la persona, potencialmente contribuyendo a su independencia, reforzando su autoconcepto y participando en su empoderamiento. Pero todo esto se vuelve mucho más difícil de conseguir cuando nuestra organización solo diseña puestos de trabajo con forma de caja. Lo que ocurre es que hasta ahora las herramientas que teníamos para mapear a nuestras empresas eran todas cuadradas. Normal que fuese difícil construir formas geométricas que no tuvieran forma de caja. Sin embargo, aun con estas herramientas cuadradas y rígidas, muchas organizaciones han empezado ya a buscar nuevas formas que permitan encajar diferentes geometrías. Para estas empresas que ya han empezado y para las que quieren hacerlo y no saben cómo comenzar, la SGI de 20 es el mapa en el que se muestran todas las figuras geométricas y los materiales necesarios para construirlas. Porque claro que se puede dibujar un círculo perfecto trazando 1000 líneas rectas con una regla, pero es mucho más sencillo hacerlo de una sola vez utilizando un compás. Además, la SGI de 20 no solo se limita a establecer acciones positivas y ponerlas en marcha, sino que requiere del seguimiento y la verificación para asegurar que las acciones se llevan a cabo de la manera correcta y que son funcionales. De esta manera, podemos verificar que efectivamente el compás nos sirve para dibujar la circunferencia que queríamos. Y si no lo hace, nos permitirá corregir rápidamente el error. Cambiar el compás, cambiar el papel o incluso cambiar esa idea inicial que nos hizo pensar que necesitábamos dibujar una circunferencia. Es posible que estéis pensando que todo esto conllevará mucho trabajo. Y estáis en lo cierto. La estructura sobre la que está cimentada una organización no puede cambiar de la noche al día, igual que no lo hace la estructura sobre la que está cimentada nuestra sociedad. Cuando se anda un camino por primera vez, es cuestión de ir paso a paso para garantizar ir sobre seguro. Y claro que se puede hacer en solitario, pero siempre es mejor llevar una linterna por si cae la noche y todo se vuelve oscuro. Por último, me gustaría terminar hablando de las recompensas que tiene todo este trabajo, algunas más visibles y otras quizá invisibles. La más visible de todas probablemente sea el sello Diversitas, que se otorgará mediante auditoría a aquellas empresas que implementen con éxito la SGI de 20, un sello que por supuesto dará valor y prestigio a la imagen de la empresa, pero además asegurará algo mucho más importante, que cuando cualquier persona que trabaje en la empresa vaya y llegue por la mañana, va a poder ocupar su trabajo, va a tener un buen día o va a tener un mal día, va a parar en el descanso, va a ir al baño, va a volver a su puesto y va a terminar la jornada despidiéndose del resto hasta el día siguiente y en ningún momento va a tener que pensar en su caja. Si está dentro, si está fuera, si tiene siquiera una caja o si tiene una esfera, porque habremos conseguido que su puesto de trabajo no sea parte de su caja, sino que sea parte de su casa. Normalmente este sería el momento en el que mi intervención acaba y doy paso a las preguntas. Es además uno de mis momentos preferidos. Debido a las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, esto no será posible, por lo que espero que estos minutos os hayan servido para entender un poquito mejor en qué consiste este sistema de gestión. Solo me queda daros las gracias por vuestra atención y desear que la próxima vez que nos veamos
no sea a través de una pantalla.